Grabando ya. Ahora estamos grabando. Bien, como les decía, primer tema de hoy, cambios principales en el cálculo de GHG, cambios en la clasificación de los materiales y cambios en el balance de masa y base de datos, pero más que nada cambios en el balance de masa como una confirmación de lo que se viene trabajando respecto al balance de masa, ¿no? Que tenemos un balance de masa anual, que los créditos se pueden transferir, que esto se puede, que el cierre de periodo tiene que ser cada 3 meses, como máximo. Uno puede llevar periodos más cortos. Entonces, más que nada una confirmación, ahí no hay tantos cambios para ver, ¿no? ¿Cómo empezó el tema y cuál es el estatus de la red 2? Por allá por 2018 se empezó a hacer una revisión y todos los estados partes de la Unión Europea comenzaron a revisar la directiva, se empezaron a delinear todos los cambios que se querían realizar, desde lo que estamos hablando, cambio de GHG, el nuevo valor comparativo que pasa a 94, entonces lo que nos va a ayudar es tener un mayor ahorro. Y a partir de julio de este año, uno tiene que comenzar a implementar los cambios en ese cálculo, ¿no? Luego hay un periodo de transición que se estima que va a estar aprobado recién a diciembre de este año o principios del año que viene, que es respecto a los principios 2 a 6 de ISCC, todo el tema de las verificaciones en campo, cumplimientos, bueno, ambientales, de las normas laborales, trabajadores, etc. Y vamos a ver un tema especial, que es el cambio de uso de suelo, cuáles fueron las principales actualizaciones. Entonces, como les venía diciendo, a partir del 1 de julio de este año, todas las empresas u operador económico que esté certificado bajo ISCC tiene que comenzar a cumplir con los cambios que se van a dar con la red 2. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tengo que actualizar mi cálculo y entregárselo al auditor? No, el auditor lo va a verificar en la auditoría de recertificación o de seguimiento que tengan inmediata, ¿no? Lo que es importante es que se pongan en contacto con nosotros. Cualquier duda que tengan la vamos viendo, así podemos ir alineándonos lo que es la red 2 y después cuando tengamos la auditoría no vayamos a tener sorpresas por una falta de interpretación o falta de conocimiento. Es esto lo importante, que a partir... Sumo un comentario, si bien no es necesario que nosotros lo revisemos y lo aprobemos el cálculo, sí es importante dos cosas: que lo actualicen primero, que el cálculo esté, si bien antes se hayan certificado antes del 1 de julio, esas reglas nuevas aplican para todos y tienen que actualizar el cálculo. Y si tienen dudas, lo pueden mandar para que lo revisemos y lo aprobemos el cálculo. Correcto, gracias Nacho. Otro tema importante es que si ustedes tienen en stock material certificado ISCC dentro de su balance de masa, automáticamente a partir del 1 de julio pasa a estar bajo la legislación de la red 2 y todos los certificados continúan siendo válidos. Aquí no es que ustedes tienen que pedir una auditoría nueva, etcétera. No, se mantiene todo el proceso como se viene haciendo en la normalidad. Lo único que cambia, como decía Ignacio, el tema de que hay que revalidar este cálculo, hay que actualizar este cálculo y bueno, cualquier duda lo vamos viendo. Y otro cambio importante que hubo, que está relacionado con los cálculos de gases de efecto invernadero, son las declaraciones de sustentabilidad o las pruebas de sustentabilidad. En todo material que vendamos a partir del 1 de julio tiene que estar bajo el formato nuevo
de las declaraciones de sustentabilidad que ISCC publicó en su página. Yo les voy a mostrar cuáles son los cambios que... Ahí están viendo mi Excel. Sí. Perfecto. Estos son los modelos de, en este caso, una prueba de sustentabilidad. Recuerden que, bueno, ISCC brinda los modelos, uno los puede utilizar tal cual o puede adecuar la documentación que entregamos con la información que acá nos solicita ISCC. En forma, ustedes la ven, hay pocos agregados en la primera parte, en lo que es supplier y el recipient. Lo único que hay que agregar es si la dirección de donde enviamos, de donde sale el material y el que se recibe es la misma que la dirección fiscal, llamémosle, del supplier o del recipient. Y luego en los statements de ISCC se agregan dos. Bueno, si la biomasa de agricultura biomass was cultivated as intermediate crop, o si, lo digo en español, de el tema de cambio de uso de suelo, el análisis del riesgo, ¿no? De cambio de uso de suelo. Otro cambio importante que acá van a ver es en la metodología de cálculo. Si bien las fórmulas para lo que es campo, las emisiones de campo, las emisiones de proceso, de transporte no se cambia, lo único que va a haberse modificado en el cálculo de ISCC es que los créditos de exceso de energía ya no se van a poder tomar. Acá van a ver que el EEC no aparece, el EEE, perdón, no aparece que era el crédito de exceso de energía. Y luego nos ponen otras preguntitas más para contestar y clasificar bien el producto que estamos vendiendo. De nuevo, pueden utilizar, como ya saben, pueden utilizar este modelo o uno propio que hayan desarrollado ustedes. Sumo un comentario ahí, Esteban. Estábamos viendo hace un ratito, los que tengan planta de biocombustible que digamos, produzcan el biocombustible final, en lo que es Navici todavía no están actualizados los valores comparativos nuevos, ¿sí? O sea, está figurando el 83.8 que se usaba hasta este momento, ¿no? Para que tengan eso en cuenta. Bien. En continuar líneas generales de los cambios que hubo, como les comentaba, el cálculo que tienen que actualizar de emisiones se va a comprobar durante la recertificación. Es muy importante que lo hagan, porque piensen que si ustedes empiezan a partir de hoy a vender material certificado como ISCC y no actualizaron los valores, bueno, durante la auditoría se va a corroborar eso y vamos a tener una no conformidad importante por este tema, ¿no? Estamos informando emisiones que no son las correctas. Uno de los cambios más importantes que hay es que desaparecen valores por default. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Bueno, en el caso que no cuente con ese valor por default, voy a tener que hacer su cálculo real. Lo que les comentaba también, utilizar las pruebas y las declaraciones de sustentabilidad actualizadas. Los traders que tengan un material en stock, no sé, bajo la normativa Red 1, la tienen que actualizar a Red 2. Si tengo, esto no es nada nuevo, porque la verdad que antes también lo sabíamos, que si el Total Default Value no nos alcanza para el ahorro mínimo, bueno, ahí tenemos que hacer un cálculo real. Y lo que les comentaba hoy, todos los certificados permanecen vigentes. Un tema muy importante para que nosotros podamos controlar de que se realizó el cambio, que lo están aplicando bien, es que las 3 primeras declaraciones de sustentabilidad o pruebas de sustentabilidad
que emitan, nos las envíen para que nosotros podamos corroborar si están aplicando bien esos valores. Bueno, más que nada acá para nosotros los auditores y para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que llevar adelante, ISSC publicó un procedimiento GAP que además de el checklist que completamos siempre en las auditorías, lo debemos presentar a nuestro certificador, y este procedimiento GAP lo que tiene son los principales cambios que genera la red 2, ¿no? Luego, para los clientes que fueron auditados antes del 1 de julio, pero que ese certificado se emitió después del 1 de julio, también tenemos que completar este GAP de forma remota y presentarlo a nuestro organismo, a nuestros certificadores que están en Berlín. Esto se lo comento más que nada para que ustedes sepan cómo van a ser los procesos, que si fueron auditados antes del 1 de julio y el auditor los llama, mira, tengo que completar un GAP, sepan de qué se trata y no los tome por sorpresa. También hay nuevos requisitos para nosotros los auditores respecto al muestreo, ejemplo muestreo de finca, ejemplo de muestreo de puntos de orígenes. Ahí tenemos que aplicar la raíz cuadrada o el 10% de que va a entrar dentro del muestreo. Y lo que les comentaba, el control de los gases, de las emisiones de gas de efecto invernadero, lo vamos a hacer durante la recertificación. Esto no quita que tengan dudas, que nos consulten y estamos a disposición para poder ayudarlos y que se implemente de la mejor manera lo que es la directiva. Si durante el proceso de recertificación en la auditoría vemos que no se cambió, bueno, ahí vamos a tener que indagar fino nosotros de por qué no se cambió, si fue por dificultad en encontrar valores o qué pasó, pero recuerden que sería una no conformidad importante en informar valores de GHG que no son los correctos. ¿Cuáles son las actualizaciones principales? Bueno, el nuevo valor de referencia, que pasa a ser 94, ahí lo que nos va a dar es un mayor ahorro, por un lado es positivo esto. Total Default Value y Disaggregated Default Values, hay una planilla actualizada con esos valores, así que es importante que si ustedes estén utilizando algunos, lo verifiquen y lo actualicen en su cálculo. Y hay valores por defecto disponibles para emisiones de NO2, del transporte, aguas abajo, y bueno, en el caso de extracción de aceites también hay valores por defectos disponibles. Sí, ahí Esteban, si quieres vuelvo un minutito. Los valores, como decía Esteban, en especial los que son desagregados por defecto, ya están disponibles, así que chequen eso, en especial por ahí los ingenios, que son los que más pueden llegar a utilizar estos valores por default, y también los que produzcan soja, ¿sí? Con el tema del óxido nitroso, antes, si bien se venía calculando las emisiones por óxido nitroso de los fertilizantes, ahora hay unos valores por defecto que se pueden utilizar. Eso es una buena noticia porque también ahí les facilita un poquito el cálculo. Perfecto. Sí, el óxido nitroso no es importante, pues siempre se complicaba un poco el cálculo, muchas veces faltaban en los cálculos y uno lo tenía que actualizar, así que este valor por default la verdad que es una ayuda bastante importante que nos está dando la normativa. Un poquito que estuvimos hablando, que les comenté cuando vimos la declaración de sustentabilidad, no hay modificación en la fórmula de los componentes de la emisión, ¿no? De la emisión de procesamiento, de transporte, de cultivo, de captación de dióxido de carbono. Lo que sí desaparece, que no se va a tener más en cuenta, es el exceso de electricidad. Entonces,
Entonces, todas las empresas que tengamos este valor, bueno, una de las actualizaciones que vamos a tener que hacer es sacar este exceso de energía. En otros cambios, los valores NUT 2 que aquí casi no se aplican en lo que es Latinoamérica. Y lo que es emisiones del uso de combustible también, para lo que es Latinoamérica se mantiene igual, pasa a ser, continúa siendo cero, ¿no? Algo importante donde se va a hacer mayor hincapié en las auditorías y que ustedes van a tener que ir preparando antes de la auditoría son todo el tema de cambio de uso de suelo. Va a haber una evaluación más al detalle sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo la Red 2 es que todo cambio de uso de suelo, de bosques a un cultivo determinado, a una plantación determinada, o una tierra boscosa, o una pradera, va a tener que ser evaluada bajo un experto en biodiversidad, ¿no? ¿Y esto qué nos va a afectar? Bueno, el valor de cambio de uso de suelo. Ese valor que por ahí nos puede perjudicar un poco lo que es el cálculo. Aquí, bueno, esta parte la va a explicar Ignacio. Y adelante, Nacho. Bueno, como saben, no sé, en la directiva Red 2 se aplica ya el tema del cambio de uso de suelo indirecto, ¿sí? Este cambio de uso de suelo lo vemos de dos formas. El cambio de uso de suelo directo es aquel en el cual se cambia el uso actual del suelo para pasar al cultivo que va a producir el biocombustible. Por ejemplo, tenemos un bosque, lo tumbamos y ahí ponemos algún cultivo, maíz, soja, palma o el que sea para producir el biocombustible, ¿sí? Este cambio de uso de suelo indirecto tiene que ver con el desplazamiento de cultivos hacia otras zonas marginales, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, tenía en un determinado sector un cultivo de maíz, ¿sí? Se compra esa finca, en esa finca se siembra palma o se planta palma, y esos productores que estaban en esa zona sembrando maíz se desplazan a otra zona marginal, donde ahí sí tumban, por ejemplo, un bosque y plantan el maíz ahí, ¿sí? Entonces, eso es un cambio de uso de suelo indirecto, o lo que se conoce como un cambio de uso de suelo indirecto, porque no ocurre directamente por el cultivo, pero indirectamente esos productores que estaban en la zona se fueron a otro lugar a sembrar el cultivo que estaban manejando, ¿sí? Pásame, Esteban. Bien, como se imaginan, esto aumenta la complejidad, ya que es muy difícil evaluar, porque esos productores que estaban originalmente en el sector se pueden ir a 5 kilómetros de donde estaban, o a 500, o a otro país, ¿no? Entonces, el enfoque para poder evaluar esto tiene que ser un enfoque mucho más grande, ¿no? En el cambio de uso de suelo indirecto, vemos dónde está la finca con el cultivo actual, y a partir de ahí vamos a la fecha de corte, que es 1 de enero del 2008, y vemos si ha cambiado el uso de la tierra o no. En el caso de que no haya cambiado, ahí no hay problema y es fácil de evaluar. En el cambio de uso de suelo indirecto, esto es mucho más complejo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la forma de evaluarlo? Como dice acá la diapositiva, es imposible, ¿sí? Se puede hacer una aproximación a esto en base a los criterios que ha establecido la Comisión Europea, ¿sí? Entonces, ellos armaron una acta delegada en la cual establecen algunos criterios para definir si el cultivo tiene un alto o un bajo riesgo de cambio de uso de suelo indirecto, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver ahí es el enfoque global, ¿sí? Cómo es el crecimiento de estos cultivos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, ellos establecen dos criterios principales, ¿sí? Que son acumulativos. Por un lado, el criterio A, que es el porcentaje
Que me apareció justo un cartelito. El porcentaje anual promedio de expansión del área de producción desde el 2008, ¿sí? Entonces ahí ve en este criterio dos cosas. Primero, si es mayor al 1%, ¿sí? Y segundo, si afecta a más de 100.000 hectáreas, ¿sí? El segundo es el porcentaje de esta expansión en tierra con alto stock de carbono, si es mayor o menor al 10%, ¿sí? Entonces, si se cumplen estos dos criterios, el cultivo pasa a ser de alto riesgo de cambio de uso de suelo indirecto, ¿sí? Adelante, Esteban. Bueno, entonces, en base a estos dos criterios, analizaron todos los cultivos del 2008, los cultivos principales que tienen, digamos, que tienen relevancia en cuanto a los biocombustibles, y vemos que el único que ha sido perjudicado, si quieren, dentro de todos estos es el cultivo de palma de aceite, ¿sí? Cuya expansión ha superado las 700.000 hectáreas al año, ¿sí? Y con una expansión anual mayor al 1% en el 4%, ¿sí? Entonces, eso, y considerando el porcentaje de expansión también, nos da que es el único que queda dentro de esta categoría de alto riesgo de cambio de uso de suelo indirecto, ¿sí? Si bien pueden ver que hay otros cultivos, como el caso del maíz, ¿sí? O la soja, con 4 millones y 3 millones de hectáreas en crecimiento año a año, el porcentaje es menor, entonces quedan fuera de esta categoría, ¿sí? Así que bueno, acá hay opiniones divididas, ¿no? Si esto ha sido con algún fin de mantener a la palma dentro de estos cultivos, porque bueno, como ven, hay cultivos que crecieron mucho más y no caen dentro de esta categoría, ¿sí? Pero bueno, esto va a ser importante, no ya, pero sí en los próximos años, ¿sí? De acá al 2030 se van a dar ciertas medidas que bueno, van a ir reduciendo la posibilidad de incluir el cultivo de palma, ¿sí? Desde el 2024 hasta el 2030. Pasada, Esteban. Bien, ahora vamos a empezar a tocar el tema de cambio en la clasificación de materiales. Esto más que nada pesa para lo que es la distinción entre residuos, coproductos, pero también es importante porque se incorporaron valores desagregados por default para lo que es algunos suministros de la cadena agrícola, tal como el maíz. Para el maíz, alguien... Entonces, como vamos a tener esta auditoría de certificación, por ahí si pueden silenciar. Ahí está, muchas gracias. Bueno, por ahí, como sabían, el valor por default para maíz solamente aplicaba para lo que es la Comunidad Europea. Ahora la ventaja es que ese valor por default se puede utilizar en otros países y en otras regiones. Aquí, como siempre, ¿no? Sé que muchas empresas y el año estuvieron haciendo el esfuerzo para calcular su valor real, y ahora van a tener valor default. Bueno, es importante, está bueno que tengan el valor real. ¿Por qué? Porque siempre el valor por default castiga lo que es las emisiones reales de un cultivo o de cualquier otro proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que toman es un promedio general de distintas áreas, distintas zonas y procesos. Entonces aquí lo importante es, mi consejo es que puedan seguir manteniendo ese cálculo real porque les va a dar un mayor ahorro. Y también se incorporaron nuevos valores por default para otros cereales, como por ejemplo la cebada. Esto va a estar un buen dato para lo que es Sudamérica.
un poco lo que acá vamos a entrar en lo que es la cadena de suministro de residuos. Tenemos los valores desagregados por default. Tenemos para residuos de aceites vegetales o animales, que esto lo dividimos, como esto ya se estaba predeterminado, en los residuos de aceites de cocina, el famoso UCO, o grasas a animales procedentes de la extracción, del procesamiento de animales. Categoría FAT Category 1, Category 2, la 3 y la Uncategorized. Eso se mantiene más que nada igual, pero después en la clasificación, uno durante la auditoría va a tener que determinar si está cumpliendo o no con esa categoría, ¿no? El cambio importante es que para todo lo que es categoría 3 y para categoría sin clasificar o uncategorized, ya no se puede utilizar el valor desagregado por default para lo que es transporte. Lo mismo que para lo que es la producción de biodiesel a partir de estas grasas. Uno va a tener que hacer el cálculo real, ¿no? Bueno, esto es un tema de aceite procesado, unas distinciones que hace ISCC, cuál es la diferencia entre los dos y que no vamos a tener valores por defecto. El HVO es de origen 100% biogénico, que puede ser de aceite virgen o UCO o grasa animal, y el aceite procesado es un material biogénico que se procesa junto con el aceite fósil. Haciendo un repaso de qué se mantiene, para lo que son residuos agrícolas uno tiene que dar cumplimiento con el principio 1 de ISCC. Para lo que son residuos de procesamiento sabemos que no es necesario cumplir con estos principios, sino que uno a partir del procesamiento, de la planta de procesamiento, de donde se genera ese residuo, las emisiones aguas arriba no hay. Entonces a partir de ahí pasamos a calcular nuestras emisiones. Esto se mantiene, no hay ningún cambio. Sí lo hay en la determinación de lo que es un coproducto o lo que es un residuo. Antes nosotros los auditores lo único que buscábamos es determinar si ese residuo no se generó intencionalmente para tener un mayor volumen y poder tener mayores ventas. Ahora el auditor va a tener que hacer una evaluación más exhaustiva en esa clasificación. ¿Y en qué se va a basar? En este diagrama, a lo mejor muchos ya lo conocen, donde uno tiene que seguir el camino e ir respondiendo estas preguntas para determinar si es un coproducto o si es un residuo del procesamiento. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es balance de masa, que más que nada, más que cambios, son confirmaciones de lo que les comenté al principio, de cómo los venimos manejando. Aquí ustedes a lo mejor ya están familiarizados con este esquema, donde tenemos las celdas en rojo, y las celdas en rojo son material no sustentable y las celdas en verde son material sustentable. Recuerden que en todo balance de masa tenemos que mostrar lo que es sustentable y lo que no es sustentable. Eso lo tenemos que hacer sí o sí. Y tenemos un periodo de balance de masa de 3 meses. Dentro del periodo tenemos algunos meses negativos, pero ¿por qué? Porque sabemos que al final del periodo lo voy a poder cubrir con material sustentable. La transferencia de crédito entre cada periodo, que recuerden que como máximo tiene que ser de 3 meses, uno puede hacer un periodo de 1 mes, de 2 o semanal, lo que fuera. Lo importante es que ese periodo que uno define esté establecido en el manual de procedimientos y que se mantenga constante a lo largo del año. Y no podemos tener un balance negativo al final del periodo del balance de masa. Aquí hablamos un poquito de flexibilidad, que es el tema de para los fresh gathering point, las granjas, los collecting point o los procesamientos y venta. ¿Por qué? Por este tema, ¿no? Que al tener un periodo máximo de 3 meses, uno dentro de ese periodo puede jugar con las entradas y las salidas. Me puede quedar un balance negativo en un mes determinado, pero yo sé que
al mes siguiente lo voy a poder cubrir y al final del periodo lo voy a tener positivo. Bien. Navici, recuerden que es la plataforma donde uno publica la venta de biocombustibles. Acá es el producto final. Se mantiene igual. Lo que se va a tener es el tema de la actualización de los valores desagregados por default. Y una recomendación es, bueno, completar más que nada la prueba de sustentabilidad de ISCC, acá es la azul, con el mismo número generado que cada vez que uno genera una prueba de sustentabilidad en Navici le da un código único. Bueno, completar la prueba de sustentabilidad con ese código. Y aquí un poquito de qué, más que nada para ir finalizando antes de entrar a la etapa de preguntas que vayan teniendo, que bueno, las bases de datos de la Unión Europea, de la Comisión Europea se van a ir actualizando. El alcance que tendrá es que todas las declaraciones de sustentabilidad de todos los regímenes voluntarios van a estar dentro de esta comisión, aprobados por ellos. Y el tema de Navici, que bueno, solo los productores de combustible final y los del fase posterior en Alemania van a tener poder implementar esta base de datos y va a estar actualizada para que podamos acomodarnos a ella y tener esa correcta implementación. Vamos a pasar a lo que es preguntas, si tienen o no tienen. Más que nada la idea de este webinar, era porque el cambio a partir del 1 de julio ya lo tenemos que empezar a implementar. Queríamos darle los lineamientos generales, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Recordemos, actualizar el cálculo de gases de efecto invernadero. Si utilizamos valores agregados por default, tenemos que ver cuáles son esos nuevos valores y empezar a utilizar las declaraciones de sustentabilidad o pruebas de sustentabilidad con la información que adicionó en la red y con los valores nuevos de nuestras emisiones. Esto es lo clave que tenemos que empezar a hacer a partir de este 1 de julio para no tener no conformidades en la siguiente auditoría. Buenos días, Esther. Buen día. Un placer, Luis Mariano, de Taboga, Costa Rica. ¿Cómo andas, Mariano? Muchachos, con el cálculo, con la creación de la POS con Navici, ¿hay cambios en Navici o debemos migrar a otra plataforma? No, seguí utilizando, si estás utilizando Navici, seguí con Navici, que ahí no vas a tener cambios. Listo, gracias. Gisela Sofía. Buenos días, Ignacio, Esteban, ¿cómo están? Tengo dos preguntas. Entré un poquito tarde. Quisiera saber primero si es que ISCC como tal ha establecido una fecha máxima para la migración o actualización de la calculadora, o esto tocaría en la próxima auditoría. Esa es una pregunta. Y otra pregunta para las empresas que ya actualizaron en la red 2, como es nuestro caso. La plataforma del Navici todavía no se encuentra actualizada y entonces podemos emitir el post, pero eso de repente podría traer en adelante algunas consecuencias. ¿Y qué se debe hacer? ¿Se debe informar? ¿Cuándo va a ser la fecha donde ya se esté actualizada el Navici? Bien, eso lo hablamos al principio de la reunión, Gisela. No, mentira. Un poco lo que comentaba es que los valores, sí hice el comentario justo cuando ingresaste, y que me habías comentado por fuera, que no están actualizados en el Navici. Lo que no está actualizado es el valor comparativo para determinar el ahorro de emisiones, ¿sí?, contra un combustible fósil.
Pero eso no quita que los valores que vos estás declarando son los que efectivamente están de acuerdo a la metodología nueva. Así que yo ahí no le veo mayor problema. Si bien el ahorro te va a dar menor, las emisiones que estás declarando están en línea con la metodología nueva, así que ahí no hay problema. Y con respecto a la primera pregunta, a partir del 1 de julio ya tienen que estar esos cálculos actualizados, ¿sí? Para las empresas que ya están certificadas o que se certificaron antes del 1 de julio, no es necesaria una revisión, pero si tienen dudas, nos pueden enviar el cálculo para que lo revisemos. Y las empresas que apliquen desde el 1 de julio en adelante, o les toque auditoría de recertificación, tienen que presentar ya el cálculo con la metodología actualizada, ¿sí? En ISCC ya están los documentos actualizados, ya están 205 actualizados con los factores de emisión nuevos, y aprovecho ahí le contesto a Jorge, que ya ISCC publicó el 205, la nueva versión, donde hay algunos factores que están actualizados. Hay algunos que se mantienen, pero hay algunos que ya están los factores nuevos, ¿sí? Ok, nosotros entonces estaríamos notificando con los valores como tal hasta que la plataforma se actualice, pero ya no es nuestra responsabilidad, es decir, no vamos a tener mayor inconveniente por alguna no conformidad ni nada que ver. Nosotros simplemente notificamos y en algún momento la plataforma se actualiza. ¿Será eso? No deberían. Igualmente lo voy a consultar con la oficina de Alemania para notificarles de este tema, ¿no? De vuelta, todo muy nuevo, tiene menos de 15 días que está funcionando, entonces es posible que en esta plataforma de Navici, que depende del gobierno alemán, no esté todavía actualizado, ¿sí? Me llama un poquito la atención, pero bueno, está bueno el comentario que nos hiciste para también notificarlo nosotros. Ahí, perdón, Gisela, agrego algo. Lo que recomendamos para que uno demostrar que está actualizado y demás es, además del Navici, completar la prueba de sustentabilidad del formato azul de ISCC y colocarle el código de la prueba de que generaste en Navici. Entonces vos ahí ya vas a tenerla como demostrar, decir, bueno, estoy actualizando y no lo actualicé en Navici por un tema de la plataforma, ¿no? Ya, ok, y con eso ya tengo sustentado el embarque. Gracias. Correcto. Gracias. Bien, preguntas. Diana Aquino tiene la mano levantada. Buen día a todos. Buen día, Ignacio. Buen día. Te saludo desde Paraguay, Diana Aquino, ADM. Hola, Diana, ¿cómo estás? Todo bien. Una consulta. ¿A qué se refieren con sacar el exceso de energía en el cálculo? Hay empresas, generalmente los ingenios y azucareros y de palma, que autogeneran electricidad y tienen un exceso del consumo que lo aportan a la red nacional. Eso genera un crédito en las emisiones. Entonces, ese crédito ya no se va a poder utilizar más. Pues meten a las reglas para el consumo de la gente. Exacto, como dice Esteban, los ingenios o algunas empresas de palma que a través de biogás generaban electricidad para hacer funcionar sus plantas, y lo que les sobraba de esa electricidad lo vendían a la red. Ese exceso de electricidad no va a poder ser considerado más en el cálculo, ¿sí? Va a haber que en la ecuación va a quedar como cero, ¿sí? No va a sumar ni va a restar. Perfecto, aclarado. Muchas gracias. De nada. Bien. Preguntas. Camilo, Sebastián. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Sigo yo? Buen día. Buen día, Esteban. Gracias por la comunicación, por esta actualización. Ignacio, un gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por favor. Bueno, no, simplemente nosotros justo estamos ahí en la interfase. La auditoría la tuvimos en junio y el certificado tiene vigencia hasta julio, hasta el 17 de julio. Entonces, ahora quiero repasar simplemente. El cálculo ya nos lo aprobaron y no tendría que hacer modificaciones, y si las hago, puedo pasárselo a ustedes para que revisión, pero sería recién consultado, revisionada en la próxima auditoría del año que viene. No, tenés que hacer las correcciones, ¿sí? En Bien. base al 5 nuevo. No es necesario que lo revisemos y lo aprobemos de vuelta. Si tienen dudas, lo pueden enviar, nosotros lo revisamos y se los aprobamos de vuelta, ¿sí?
Por eso, pero en este caso que ya la auditoría se hizo, no es necesario en el proceso de auditoría ahora hacerlo. No se va a hacer una nueva auditoría. O sea, No. ya salió. No, ¿Cuándo salió el certificado? ¿Antes del 1 de julio? No, el certificado está vigente, todavía no salió. Eso es lo que pasa. La auditoría se hizo, está en proceso todavía y el certificado está vigente hasta 17 de julio. Ok, bueno, entonces va a salir el certificado con la nueva directiva, por lo cual el cálculo tiene que estar en línea con la red 2, ¿sí? ¿Qué te va a cambiar en tu caso, Sebastián? Fíjate los factores de emisión en el 205 nuevo. Fíjate el valor comparativo que ustedes están usando 83.8, tienen que pasar al 94, ¿sí? Y bien. Bueno, creo que esas dos cositas sería como y utilizar las nuevas declaraciones de sustentabilidad, ¿no? Los nuevos declaraciones o pruebas, ¿no? Claro, o sea, eso es cierto. O sea, en principio, las que se emitieron en junio. Está bien. Y ya a partir del periodo de julio, que se van a emitir durante julio, tendrán nuevo formato. Eso también lo quería chequear. Okay. Exacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí, como siempre, bueno, en ISSC, en la página tenés los formatos nuevos, ¿no? Sí, los uso normalmente a los templates, los uso siempre. Gracias. Sí. Camilo Córdoba, cálculo de GEI se debe actualizar para vender aceite ISSC a partir de 1 de julio de 2021. ¿Esto no se actualiza para la auditoría de recertificación? No, un poco lo que les comentábamos. Tienen que ir actualizándolo para tenerlo en línea con la directiva 2. ¿Sí? Esta es la fecha de corte que se puso y bueno, hay que actualizar. El que le toca auditoría nueva se va a evaluar en la auditoría, pero ya lo tienen que tener preparado. Y el que se haya certificado recientemente tiene que tenerlo actualizado. ¿Sí? Bien, después Luis Gustavo, el tema de Navici. Todavía no tenemos fecha de cuándo se va a actualizar, un poquito ya hablamos de este tema. Sigan utilizando la plataforma, agreguen una prueba de sustentabilidad azul al modelo para tener todos los datos y anoten el código de prueba de Navici que les emitió. Bien. Mercedes Vázquez, para los cultivos certificados bajo 2BS, ¿en qué estado está de actualización está? Bueno, todos las normas de certificación que estén bajo Red 2 se tienen que actualizar para esta directiva, ¿no? Eso incluye a 2BSBS. La verdad que estoy un poquito distanciado de 2BSBS, no sé, Esteban, ahí si... No, es que ahí vas a tener que hacer perdón, Nacho, que te interrumpí, pero Mercedes, los mismos cambios en los cálculos, ¿no? Porque 2BSBS está regulado por lo que es la directiva, entonces estos cambios se van a tener que generar, ¿no? Actualizar los valores desagregados por default, el tema del exceso, bueno, ustedes exceso de energía ya pasas, la planta es ISSC, no más 2BS, pero sí, los cambios son iguales. Tenemos que esperar a ver si 2BS emite algún comunicado de cómo lo va a implementar. Todavía no hay nada, pero ten en cuenta esto, ¿no? Que el cálculo lo vas a tener que actualizar. Perfecto. Bien, vamos a seguir con la pregunta del chat y después vemos los que están con la mano levantada, así vamos hablando. En caso de Sergio G., en caso de que la extractora cuente con proceso de cogeneración de energía eléctrica y ésta sea utilizada internamente sin excedentes para la red externa, ¿cuenta como consumo de energía directa? ¿Cuenta como ahorro de emisiones por exceso de electricidad? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿sí? Por un lado, si ustedes tienen algún proceso de cogeneración de energía eléctrica, ya sea un ingenio a través de bagazo o ya sea una extractora a través de gas, van a tener como dos ahorros, ¿sí? Por un lado, el ahorro que van a estar generando del consumo de energía de la red, eso va a estar cuantificado y eso lo pueden tomar, ¿sí? Pero no va a ser un ahorro en el factor que mencionaba Esteban, que es el EEE, que es el exceso de energía eléctrica, ¿sí? Sino donde van a bajar ahí va a ser en la reducción del consumo de energía eléctrica para lo que es el proceso. Por otro lado, no se va a poder lo que les, digamos, entre comillas, sobre
de energía eléctrica, lo que no usen en la planta y lo vuelquen a la red, ya sea vendiéndolo, regalándolo o lo que sea, no lo van a poder considerar para este cálculo como un ahorro adicional, ¿sí? Bien, después Mirna habla de si la auditoría fue en noviembre de 2020, ¿tenemos que actualizarlo ahora? Sí. Mirna, en todo cálculo, independientemente de cuándo la fecha, cuando haya sido la auditoría, todos vamos a tener que actualizar los valores de GHG. Eso es, piensen que la auditoría de ustedes fue bajo la directiva de la red 1. Entonces, como la red 2 empieza a estar en vigencia a partir del 1 de julio, tenemos que actualizar esos cálculos y empezar a utilizar, soy reiterativo, pero para que quede claro, empezar a utilizar lo que son las pruebas y declaraciones de sustentabilidad actualizadas. Esteban, solo una consulta y referente al mismo tema. En ese cálculo se toma como crédito la cogeneración de energía, el excedente de la energía. ¿Qué pasaría con eso? Pues porque eso posiblemente haría que se varíe todo el resultado. Correcto, Mirna. Sí, en el caso de ustedes no van a poder contar más con ese crédito. Si querés, bueno, en estos días hablamos y yo los ayudo para revisarlo. Pero sí, tengan la idea esto, ¿no? De que no se va a poder contar con ese crédito. Por un lado esto que nos afecta, pero por otro lado tenemos el valor comparativo de emisiones de los combustibles fósiles, que pasa de 83,9 a 94. Entonces ahí nos va a ayudar a compensar esa pérdida que ustedes van a tener al sacar el crédito de exceso de energía. Ok, perfecto. Si querés, en estos días hablamos. Sí, por favor. En el caso de sí, las emisiones suben un poquito si tienen valores por default. Para el proceso, por ejemplo, sube de 1 a 1.9, pero bueno, se compensa un poco por el otro lado. Yo creo que va a ser un ahorro positivo en ese caso. Bien. Y la última pregunta que tenemos, ¿cuál es el estatus de reconocimiento de los diferentes estándares de certificación por la Unión Europea? Pregunta a Anita Yaluf. Bueno, ahí hay una página web de la Comisión Europea donde están todos los estándares aprobados bajo Red 2. Si quieren les dejo el link ahí en el chat para que lo revisen. Como saben, hay estándares que se reconocen mutuamente entre sí, hay otros que no reconocen otros estándares. Así que ahí pueden revisar y eso se mantiene actualizado de cuáles ya han obtenido el reconocimiento bajo Red 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Jorge, en la mano levantada hace rato. Jorge Gilbert. Sí. No está. Facundo. No. Facundo. Buen día, Ignacio, Esteban, ¿cómo están? Facundo de T6. ¿Qué Mi hace, consulta Facundo? era en función a... Bien, todo bien. Mi consulta era en función a lo que le comentaban a Sebastián sobre las modificaciones en el cálculo GEI, más que nada sobre la etapa de la emisión por cultivo, el valor por default que veníamos utilizando, si ese también sufrió algún cambio o no. ¿Ustedes qué valor default estaban utilizando, Facundo? Recordanos. El de soja, ¿no? Si no me equivoco era el de soja, perdón, el de soja creo que era 19, no recuerdo bien ahora, pero me parece que era de 19, Sí, 19 el valor por default que nos daba el CCC. Ahí no sé si Ignacio, yo creo que ahí no hubo cambio en el de soja, tengo entendido. Igual lo podemos chequear en lo que es la red 2. Cambió de 19 a 21,2. Ah, bueno. O sea, nos pica un poco el valor de default de cultivo, pero lo terminás ahorrando con el comparador, el fósil comparador. Es un poco lo que hablábamos recién, sí, lo mismo. O sea, no he visto específicamente el de soja, la verdad estoy un poquito distanciado de la soja últimamente, pero por lo que vi en caña y vi en otros cultivos, suben varios valores, pero también sube el valor comparativo, ¿no? Entonces eso, por un lado sube, pero por el otro lado también sube, entonces se compensa. De vuelta, la directiva ya está disponible para que la puedan descargar, ¿sí?
y ahí en el anexo tienen todos los valores. Gracias. Nada. Gisela. ¿Qué más? Gisela. Gisela. Capaz que le quedó la mano levantada. Sí, disculpen, había quedado la mano levantada. Está bien. Perfecto. Jorge por ahí, o que alguien más que tenga alguna pregunta o algo que quieran que conversemos. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Ignacio Leone, de Explora. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Un gusto. Bien. Gracias por la presentación. Una consulta respecto al esquema de trader. En ese caso, obviamente, hay que utilizar los modelos de declaraciones de sustentabilidad y POS que reciba el trader y replicar los datos en una declaración de salida. ¿Y hay algún otro cambio que aplique al trader? No. Otro cambio no vas a tener. Perfecto. En el seguimiento de operaciones es lo mismo, ¿no? El Excel de seguimiento no es un balance de masa, es un registro nada más de operaciones, pero se sigue consignando la misma información. Y en los procedimientos hay que mencionar la nueva versión de cada documento de ISSC, ¿no? Correcto. Correcto, sí. Sí, porque el trader tiene mayor, tiene la responsabilidad, pero más que nada recibe y pasa hacia adelante los distintos valores que recibe las plantas, ¿sí? Tal cual. Gracias. Bien, después en el chat tenemos Vicky Capalvo. En las pruebas Navici se echa ahora con el comparador viejo, después saben si van a tener que anular o no. A ver, cuando decís hechas ahora, ¿es antes del 1 de julio o ya estamos dentro del mes? Yo creo que eso por una Si es dentro... Perdón, aquí estoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué dicen, Nacho? Hace mucho que no te veía. Bueno, no, yo me refiero ahora, por ejemplo, yo tengo que hacerlas de un barco que se cargó los primeros días de julio, pero si las haces en Navici, bueno, como que el comparador está desactualizado. ¿Esas después se van a tener que volver a hacer o quedan como están y listo? A ver, si fue después del 1 de julio, aplican con la metodología nueva. Si vos emitiste con la metodología vieja, calculo que tendrás que corregir ahí. La única duda a mí que me queda es que no están todavía si entras en la bici, no está el 94 todavía para comparar, sino que sigue el 83.8. Claro. Pero lo único que te cambiaría sería el ahorro, porque las emisiones, si las hiciste con las metodologías nuevas, no deberían cambiar. Así claro, que por eso, si los ahorros los pones bien con la metodología nueva, pero el comparador está mal, y el ahorro te da distinto al que en realidad tenés, más allá de hacer la prueba azul para que el cliente vea los ahorros de verdad, corregidos o actualizados, la consulta era, después Navici te va a decir, ¿las tenés que anular y volver a cargar o no sabemos? Porque una cosa es hacer las pruebas azules, pero muchos clientes quieren igual que las subas a Navici, es como que por más que le hagamos la prueba azul. Sí, ahí vamos a tener que ver qué dice Navici al respecto. Todavía no se sabe. Bueno, gracias chicos. Bien. Sí, además del 205 está el documento de Red 2, que ya está disponible también en inglés, en español, en varios idiomas. Así que yo les diría arranquen si van a leer el documento 205, que está en inglés, pero que está un poco resumido ya también el tema de la Red 2, ¿no? Entonces, si después hay dudas específicas, después pueden ir al documento de Red 2 que les va a ayudar a entender varios temas. ¿Sí? Agrego ahí, Mirna, también que
el resto de los documentos, los que te mencionan los principios del 2 al 6, eso todavía no hubo cambios, ni se sabe si va a haber algún cambio importante o no. Eso se va a saber recién en diciembre de este año, se estima. Facundo Sartor. Facundo. No, perdón. Bien, está Jorge Gilbert con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen si contestaron, pero estoy con una muy mala conexión y entro y salgo. Quería saber primero si las modificaciones de la red aplican a ISCC Plus, o sea, a productos que no sean biocombustibles. Sí, aplica también para residuos. ¿Cómo? Aplica para biocombustibles de diferentes usos, ¿sí? Y aplica también para lo que es todo el tema de residuos, como el aceite vegetal usado, las grasas y otro tipo de residuos que estén aprobados, ¿no? Yo me refería a otro producto que no tenga nada que ver, por ejemplo, no sé, una harina de maíz o una harina de trigo. Vos decís producto que esté certificado bajo ISCC Plus. Eso. Exacto. Bien. Ahí no, porque ISCC Plus no está regulado por la directiva de la Unión Europea, estamos hablando, ni por la red 1 ni por la red 2. Perfecto. Y en el caso de energía generada, por ejemplo, que tengas, hay un crédito en la red 2 por uso de estiércoles, por ejemplo, eso puede sumarse a un crédito de la energía usada dentro de la planta. No menciona nada de un crédito el cálculo por utilizar una fuente para generar esa energía. Lo que veníamos hablando es que no vas a poder utilizar el crédito de ese exceso de energía, pero sí vas a tener el ahorro de tu autogeneración, ¿no? Que no estás comprando energía a un tercero. Claro, yo me refería, al generarse con residuos tenía un factor de emisión cero esa energía que autoconsumía. Ahora lo que se me presentaba la duda, si usaba residuos y la red da un crédito, tendría como un factor de emisión negativo esa energía eléctrica que yo estoy usando. Pues la misma directiva vieron que para biogás fija muchos factores con valores negativos de emisión. Sí, pero no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, Jorge, pero bueno, hay que ver si ese factor de emisión que nos corresponde al residuo que estamos utilizando para generar biogás está negativo, bueno, lo utilizaremos, pero no vas a tener no hay un crédito extra de eso. No, crédito extra no. Perfecto, gracias. De nada. Después está José Edwin Moreno. Esteban, Ignacio, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Les saluda Edwin Moreno de Guaycaramo, Colombia. La pregunta mía va con relación a el tema de cambio de uso del suelo indirecto. Ese valor que se calcula se hace a partir de cuándo y se hace en base a cultivos nuevos. Es algo que se va a hacer no desde ya, pero va a empezar a aplicar desde el 2024 hasta el 2030, ¿sí? Y se va a hacer, a ver, es algo que primero hay que determinar ese tema, pero todavía no aplica, así que por eso no entramos en demasiado detalle en eso, porque es algo que lo complicaríamos demasiado y todavía pueden dormir tranquilos un par de años más. Ok, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Corina. Hola Esteban, Nacho, una preguntita. Ustedes se irían a comunicar con la plataforma de Navici, ¿no es cierto? Bueno, para mí lo importante sería que durante el mes de julio estén los dos comparadores disponibles, porque por ejemplo nosotros hoy por ejemplo hice una proof
de un barco que salió en junio. Entonces ahí el comparador sería el 83.8. No sé si me explico, o sea que, digamos, nos dejen la alternativa de elegir el comparador, aunque sea durante el mes de julio, para uno poder optar. Ya te digo, estamos haciendo proof de barcos que se cargaron en junio y ahí va con Red 1. Entonces, por ahí, durante julio sería importante tener las dos opciones, ¿no? Sí, está bueno el aporte. Vamos a hacer la consulta y plantearlo, a ver qué se puede hacer. Gracias, gracias. Sí, no depende de nosotros, pero porque eso depende del BLE que maneja el Navici, ¿no? Pero si lo haces ahora, las decisiones, no deberías tener problemas, porque de hecho estábamos viendo justo eso más temprano en la mañana, que sigue estando el 23.8. Pero, por ejemplo, si lo actualizan, Nacho, y te pasan a 94, y yo tengo que hacer una proof de un barco que cargó a finales de junio, yo tendría que seguir usando el comparador viejo. No sé si me explico. O sea, sería importante tener las dos opciones, porque si lo actualizan, ya es como que tenés que tener todas las proofs emitidas de todo lo que embarcaste en junio. Apurate entonces, a sacar así. Dale. Dale. Pero nada, lo vamos a comentar también, para que tengan eso en cuenta. Yo calculo que, por eso te digo, todavía no lo actualizaron y calculo que dejarán algún periodo de transición, por lo menos 60 días, para decir, bueno, lo máximo que pueden haber pasado son 59 días en realidad de esos barcos que ya salieron, ¿no? Pero bueno, les diría que lo que sea viejo ya vayan sacándolo y vayan actualizándolo para que esté en línea con la directiva nueva, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, gracias, Juli. Gracias a usted. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, en el chat y no hay más manos levantadas. Entonces, bueno, les agradecemos a todos la participación. Cuenten con cada una de las oficinas que están en sus regiones para poder ayudarlos en toda esta nueva implementación y que se pueda hacer de la mejor forma y que en la próxima auditoría no tengamos ninguna sorpresa, ¿no? De mi parte, de nuevo agradecerles y estamos a disposición. Por mail se les va a compartir la grabación y la presentación que dimos. Perfecto. Sí, bueno, sumarme a Esteban, agradecerles por participar. Cualquier duda estamos acá a la orden y también estamos con Esteban organizando un curso un poco más completo, ¿sí? Ya entrando más en detalle en todos estos temas, ¿no? Y en lo que hay que hacer para digamos, organizar el cálculo de manera correcta. Así que ahí también les dejamos la invitación para ese curso. Última pregunta ahí que menciona Ana, todavía no hay ninguno reconocido por Red 2, pero bueno, ya están ahí en línea. Todos los que les pasé en el link ahí son los que están reconocidos actualmente. Si bien puede ser que haya algunos que no están reconocidos, ya los que estaban bajo Red 1 hicieron la presentación para tener reconocimiento, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos de vuelta por participar y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, muchachos. Buen día. Gracias, buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.